asignados versículos 12 al 14. Entonces, vamos a leerlos, oramos y luego lo empezamos a desmenuzar. Dice así, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin entenderéis, como también en parte habéis entendido, que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. Oramos, Señor, venimos esta mañana una vez más, Señor, a tus pies, a buscar de ti, Señor. Y como bien dice una canción, que tu palabra eche raíz en lo profundo de nuestro corazón. Y Señor, para que eso suceda, necesitamos de tu espíritu. Así es que una vez más, Señor, con confianza, Señor, nos acercamos a ti y te pedimos que derrames tu espíritu aquí sobre cada uno de nosotros. Señor, que nos abras el entendimiento. Señor, que elimines las distracciones. Señor, que frustres los planes del enemigo. Y que, Señor, tu palabra cumpla el propósito por la cual la distes. Señor, nos ponemos en tus manos y te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues seguimos aquí en capítulo 1 de Segunda de Corintios y pensé así como que en los versículos que tengo asignados, que quizá porque no hablan específicamente del sufrimiento como ya lo vieron, pensé que quizás serían un poco más alentadores, pero pues realmente no lo son. O sea, sí, son porque no hablan del sufrimiento, pero no porque estos versículos nos van a retar. Y nos van a retar a hacer un ejemplo. Nos van a retar a ser un ejemplo de personas que viven con integridad y con sinceridad. Pablo aquí de versículo 12 en adelante cambia un poco su enfoque, como que le da una gira a lo que él está diciendo aquí en este capítulo. Cambia su enfoque en que empieza a hablar acerca de este viaje. Creo que ya lo han mencionado un poco, pero aquí va a profundizar un poquito más las cosas. Este viaje a Corinto que no se realizó como él había dicho. Ahora, Pastor Ray, realmente él sigue después de mí y creo que sus versículos hablan un poco más de eso, pero creo basta en decir que ese cambio de itinerario, se puede decir, generó dudas en la mente de muchas de las personas ahí en la iglesia en Corinto. Y en versículos 12 al 14, Pablo como que comienza a hablar de ese tema. Comienza hablando de integridad y de sinceridad en cuanto a las decisiones que él tomó. Y con eso en mente me puse a pensar en que, fíjate, además de llorar con aquellos que sufren, el ser una persona de integridad es igual de importante, creo yo. ¿Sabías que es posible pasar por dificultades, tú y yo? ¿Sabías que es posible estar con personas que están sufriendo? Aún dar palabras de consuelo, como lo hacemos a menudo. Y a la misma vez tener un mal testimonio. Pues es posible. Piensen en cuántos pastores, artistas, músicos cristianos, etcétera, han sido acusados de cosas inimaginables. Y el más reciente, a lo mejor supiste de él, fue el cantante del grupo Newsboys, a lo mejor supiste su historia. Y ponte a pensar en el alcance que ese hombre tenía. O sea, famoso por años, por décadas. Piensa en la cantidad de personas, de los jóvenes, que lo veían como alguien de confianza y alguien de integridad.
Fíjate, tenía la plataforma, pero le faltaba la pureza. ¿Y de qué nos sirve ser aquellos que tienen plataforma, pero no tenemos la pureza para acompañarlo? Y lo digo así porque somos en este grupo pastores y líderes, personas que tienen influencia en las vidas de otras personas. A nosotros se nos ha dado ese lugar que realmente, si somos honestos, ninguno de nosotros somos suficiente para tal cosa, ¿verdad? Pablo en 2 Corintios, lo puedes anotar, ahí en capítulo 2, él habla, se me olvida el versículo, pero hablando de ser ese olor grato de Jesucristo, dice, ¿y quién es suficiente de tal cosa? A lo que todos decimos, pues ninguno de nosotros. Pero si sigues leyendo ahí en capítulo 3 de 2 Corintios, él mismo dice, pero nuestra suficiencia, o algunas versiones dicen, nuestra competencia está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces reconocemos que realmente no aportamos nada. Es solo nuestra integridad, nuestra sinceridad delante de Dios y la gente que servimos. ¿Te acuerdas que dijo Santiago en capítulo 3, versículo 1? Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros. Y muchas veces vemos al que está detrás del púlpito y decimos, pues para ti, pastor. Pero realmente esa palabra maestros habla de alguien que dirige a los hombres hacia la salvación. Entonces creo que para todos nosotros en este lugar esto aplica. Y dice, fíjate, hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Entonces, aunque no me toca hablar del sufrimiento, sí me toca a mí hablar acerca del testimonio que acompaña a otros en el sufrimiento, que creo que va de la mano. Mucha de nuestras tareas, creo si somos honestos, en el ministerio es eso, es acompañar a aquellos que sufren, ¿verdad? Y eso hacemos. Y yo quiero ser aquel que acompaña a aquellos que sufren con un testimonio no perfecto, pero por lo menos genuino. Genuino. Entonces a eso le tiro, como decimos en México, con este mensaje, y de eso hablan realmente estos versículos 12 al 14. Y antes de empezar, creo que es importante saber o tomar en cuenta a quién le escribe Pablo esta carta. Y sabemos, ya nos los han dicho, que es a la iglesia que estaba en Corinto. La iglesia en Corinto, ¿te acuerdas? Era una iglesia que por alguna razón Pablo la amaba. Amaba a esta iglesia. Dice después que la iba a presentar como una virgen antes del Señor. Y si sabes tú un poquito de la historia, dices, pues no muy virgen esa iglesia. Pero así los veía Pablo, les amaba. Y si has estudiado tú 1 Corintios, sabrías que era una iglesia que no carecía de dones y de capacidad. Eso nos lo dice en capítulo 1. Era una iglesia bien dotada, pero a menudo, por alguna razón, ellos desconfiaban de Pablo. Él notó esa desconfianza y les dice, y creo que Pastor Roberto ya citó esta cita, pero creo que nos conviene escucharla una vez más. Les dice en 2 Corintios 12, versículo 15, cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Y nos damos cuenta que para Pablo, el tener un testimonio sin mancha y sin tacha era sumamente importante. Porque para muchos de nosotros vamos a servir en ministerios en el cual entre más amamos a la gente, menos nos van a amar a nosotros. Especialmente cuando tú les tienes que decir algo difícil, que te dicen, pastor, ¿qué hago en esto? O hermanita, ¿qué hago en esto? Y luego los diriges a la palabra y no era lo que querían escuchar. Y dices, pero es que te amo. Y entre más les amamos, muchas veces menos nos aman a nosotros. Y lo que me gustaría hacer con nuestro tiempo hoy, esta mañana, es primero ver el contexto de estos versículos, qué es lo que nos está diciendo, creo que es importante. Y luego terminar con 3, no sé si le llamemos pautas o quizá puntos de reflexión para nosotros. Entonces, acompáñame a versículo 12 y lo leo una vez más, dice así, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros.
Nos detenemos ahí para notar que la palabra por qué nos indica que esto forma parte de lo que ya venía diciendo Pablo. Y en este caso sabemos que tenía que ver con el sufrimiento de ellos, que ellos habían vivido anteriormente. Nos lo compartió ayer Pastor Lance. ¿Cómo fue que la iglesia oró por ellos? Y eso causó que muchos dentro de esa iglesia le den gracias a Dios por lo bueno que es Él. Eso lo vimos en versículo 11. Y pues aunque había quienes cooperaban en oración, se puede decir de esa manera con Pablo, no todos en Corintios, sabemos, confiaban en él. Y aquí Pablo por alguna razón siente la necesidad de confrontar esa falta de confianza. Pero para nosotros creo va a ser clave en la manera que él lo confronta. ¿Cómo es que él lo hace? Y lo verás en lo que lo empezamos a ver. Pero empieza con decirles lo siguiente: ¿por qué nuestra gloria es esta? O si tienes alguna, a lo mejor una versión un poco más moderna, muy probable va a decir algo como nuestro orgullo es, y luego dice el testimonio de nuestra conciencia. Y siendo que había personas en la iglesia por una vez más, ese cambio de itinerario que hizo Pablo, cuestionaban su integridad y su sinceridad. Y aquí empieza, nota con qué empieza. Empieza con su conciencia. Con su conciencia. Creo que una de las cosas más difíciles en la vida es cuando alguien pone en duda nuestra integridad. Y alguien bien dijo que la moneda del ministerio es la confianza. Y eso fue lo que algunos no tenían de Pablo, no confiaban en él. Entonces Pablo acude a lo que, fíjate, a lo que solo él y Dios conocían. Y ese era el testimonio de su conciencia. ¿Sabes que solo Dios y tú sabes lo que es eso, lo que es tu conciencia? Nadie más, yo no sé cuál sea la tuya ni tú la mía. Nuestra conciencia se encuentra en nuestra alma, que distingue entre lo bueno y lo malo moralmente, se puede decir de esa manera. A lo mejor es una buena definición de nuestra conciencia. Y una vez más, es decir, que yo jamás sabré lo que está sucediendo en tu alma y ni tú en la mía. Entonces Pablo dice, ante Dios, yo tengo una conciencia limpia. Y eso me llevó a pensar en dos cosas, en esto de una conciencia limpia. Y la primera cosa, y quizás dos cosas o dos áreas en la que tener una conciencia limpia ante Dios nos puede ser útil. Y la primera es que pensé en aquellas veces que yo, como alguien encargado de un ministerio, de personas, de ovejas, en aquellas veces que yo tendré que tomar decisiones difíciles o no populares con la mayoría. ¿Te ha pasado que tomas una decisión y es como una decisión muy difícil? Nadie más realmente está de acuerdo contigo. ¿Y sabías que no todos van a estar de acuerdo con tus decisiones? Eso sucede en el ministerio. Pero si mi conciencia está limpia, si he pasado tiempo en oración y en la presencia del Señor, si Dios me ha dado paz respecto a X cosas, sea lo que sea, X decisión, entonces yo puedo tomar la decisión aunque a nadie le guste, sabiendo que mi conciencia, mi interior, lo que solo Dios conoce, está limpia delante de Él. Como pastores y líderes tendremos que asegurar una conciencia limpia ante Dios y luego tomar decisiones. Ahora no digo que no podamos tener consejo de otras personas, la Biblia es muy clara que hay sabiduría en la multitud de consejeros, pero el mayor consejero nuestro es el Señor Jesucristo. Y es tener una conciencia limpia, pura, y ahorita hablamos más de ello en un momento. Entonces pensé en eso, en cuanto a una conciencia limpia, pero también pensé como que en el otro lado de la moneda. Pensé en las veces que alguien más
tomó decisiones que no me agradaban a mí. ¿Sí te ha pasado? Que alguien toma en el ministerio una decisión y dices, como que no me late eso, no me gusta lo que ha hecho. Y muy probable, si soy honesto, yo cuestioné la integridad de esa persona. Y la pregunta para nosotros es esta: ¿qué vamos a hacer cuando, o a lo mejor lo digo de esta manera, qué has hecho cuando no estamos de acuerdo con alguien en autoridad? Obvio siempre y cuando no sea pecado, que eso es como, es sin decir, ¿no? Y quizá tenemos puntos de vista distintos y la pregunta es, ¿qué hago? Y pues en lugar de enojarme, en lugar de poner en cuestión la integridad de esa persona, yo puedo decir, bueno, si su conciencia está pura delante de Dios, entonces le apoyo. Le apoyo. Si él está diciendo, ella está diciendo que está bien delante de Dios, lo ha orado, ha pasado tiempo con el Señor, entonces le apoyo. Tal vez no me guste lo que hizo, y aquí está la clave. Si es una persona íntegra, puedo someterme a lo que ha decidido. Y para allá vamos, de ser personas que son sinceros y que tienen una integridad en el ministerio. Iba a decir en el matrimonio, que también vale ahí, ¿eh? Y eso es lo que estaba pasando aquí con Pablo. Y el problema fue que los de Corintio no tenían todo el panorama, o sea, no sabían por qué él había tomado la decisión de no ir a Corinto. No sabían, a lo mejor lo podemos decir de esta manera, el por qué. Y muchas veces nosotros no tenemos el por qué las decisiones se toman y empezamos a cuestionar a los demás. Y siendo que ellos no sabían el por qué Pablo cambió de planes, aquí les deja saber a esta iglesia que él amaba que su conciencia estaba bien delante de Dios. Pero fíjate, no solo su conciencia, sino que sus hechos también. Y de sus hechos nos lo describe aquí en el resto, de versículo 12, nota lo que dice. Dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. La palabra sencillez no la tengo en el griego, pero pues la puedes buscar. Como que ya rompí eso, ¿no? Que llevábamos palabras en griego, perdón. La palabra sencillez, es que apenas hablo el español, muy apenas hablo el inglés, ahora el griego, olvídate, pues mejor. La palabra sencillez habla de tener un enfoque singular. O lo contrario podría ser, para entender la palabra, es ser alguien de doble ánimo. ¿Sí me entienden? Eso es lo que significa la palabra. Pablo les dice, ustedes saben que no he sido una persona complicada. Ustedes saben que no he sido aquel que dijo una cosa pero hizo otra. Ustedes saben que Pablo tuvo una formación académica como grande, ¿no? Si sabes un poquito de su historia. Y que estudió bajo Gamaliel y algunos de los rabinos como que mayores. Pero fíjate, aún teniendo eso, les dice en 1 Corintios 2, capítulo 2, decidí, mientras estuviera con ustedes, que olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. ¿Y sabes cuál palabra me vino a la mente cuando leí eso? Sencillez. Es eso, es un enfoque singular. No fui de doble ánimo. A eso vine y a eso voy. Eso quiero hacer. Entonces habla de ser sencillo, de ser una persona muy simple. Y luego usa la frase sinceridad de Dios, que se me hizo también una frase muy interesante. Que se puede entender, y no sé porque no chequé, a veces me gusta como que ver las otras versiones, a ver si a lo mejor usan esa palabra, pero eso de sinceridad de Dios habla o se puede entender como ser transparente. Y eso significa, son pocas las veces
que se utiliza la palabra sinceridad en el Nuevo Testamento. Yo creo que son 3 o 4 veces. Pero siempre tiene que ver con una pureza. De ser una persona pura, transparente. Ahora, para dar a entender la palabra sincera, muchos han utilizado, a lo mejor si has escuchado del ejemplo de las estatuas de mármol o de algún otro mineral, y cómo es como que, yo no sé si sea verdad, pero por ahí lo he escuchado una multitud de veces, que quizá tú estabas ahí como el escultor y había una deformidad, un error, quizás como que le tallaste la nariz a la estatua más, ¿no? Y se le cayó o algo así, y que le podías poner cera para corregir tu error. ¿Sí has escuchado de eso? Si no, haz la búsqueda en Google y ahí te sale. Pero le ponías cera para como que cubrir tu error y por lo tanto, si tú no habías hecho eso, podías vender tu artesanía como sin cera. O sea, no tiene cera. Y es bueno ese ejemplo, pero en este caso creo que es algo un poco diferente. Similar, pero diferente en que aquí la palabra sinceridad también habla, fíjate, de ser examinado bajo la luz. Ahora, la mayoría de los billetes a nivel mundial, me di cuenta, sé que es la verdad en Estados Unidos, por ahí entendí que también en Costa Rica, pero los billetes tienen una manera de probar su sinceridad. Y son muchas las pruebas. En Estados Unidos, si tomas un billete, mayormente el de a 100, hay muchas cosas en las cuales tú te puedes fijar para asegurar que es un billete genuino, se puede decir. Pero una de esas pruebas se me hizo muy interesante, porque muchos de los billetes, tengo entendido que igual aquí en Costa Rica, tienen lo que es un hilo de seguridad. ¿Sí has escuchado de eso? Y ese hilo de seguridad, perdón, solo se ve cuando lo examinas, ¿qué? Bajo la luz. Bajo la luz. Este hilo está colocado de una manera que solo se ve si lo examinas cuidadosamente. Requiere una cierta cantidad de, aquí está la palabra que quiero usar, transparencia para verse. Y a la simple vista no se va a ver, pero ya siendo examinado bajo la luz sí se ve. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo de su ministerio. Era uno que si lo examinabas, bajo la luz, vieras que era genuino y que era verdadero. No solo en esta ocasión o con esta decisión, sino que a lo largo de su ministerio. Podías tomar la vida del ministerio de Pablo y verlo bajo la luz, con esa sinceridad, y verías que era algo genuino. Y por eso él empezó hablando de su conciencia. Porque si tu conciencia está limpia delante de Dios, que solo tú sabes qué es eso, yo te puedo preguntar, ¿está tu conciencia limpia? Y tú me puedes decir que sí, pero yo no lo sabría, y viceversa. No era algo que se veía a la simple vista, pero ya contra la luz salía la verdad. Es decir, mi conciencia, aunque no la veas, si la ponemos bajo la luz, vamos a saber si es algo real o no. Fíjate, dice que no se basaba en sabiduría humana, sino que en la gracia de Dios. La gracia de Dios. Pablo les recuerda que así se conducía él en todo momento. Nota que les dice, tanto en el mundo y mucho más con ustedes. Y creo que es un buen momento para detenerme y hacernos la pregunta. ¿Podríamos tú y yo decir lo mismo de nuestras vidas, de nuestro ministerio? ¿Tendrá nuestra vida el hilo de autenticidad cuando es puesta contra la luz? Tenemos ese enfoque singular que, si dices tú, ¿cuál es el enfoque singular que debo de tener? Es simplemente agradar a Dios en todo lo que hacemos. Es eso, como la tuvo Pablo.
Si alguien pusiera nuestra vida bajo la luz, sería una vida genuina, de integridad, de sinceridad. Ahora, siendo que Pablo tuvo ese enfoque singular, hemos visto en los mensajes de ayer que Pablo, ¿te acuerdas? Ya hemos visto que porque tuvo esa sinceridad, esa conciencia limpia, se pudo parar delante de la gente, no como perfecto, una vez más, quiero asegurarme que saben eso, que no era perfecto, pero genuino. Y por eso él pudo, ¿te acuerdas? Consolar a los que sufrían. Ya hemos estudiado eso. No solo eso, sino que pudo hablar de su sufrimiento. Pastor Lance ¿a poco no nos animó de que habláramos de nuestro sufrimiento? Que no nos diera vergüenza, que no nos diera pena. Y a la misma vez él pudo pedir de las oraciones de los demás. Y todo eso lo lleva a hablar de la confianza que tenía en su vida de integridad. Quizá unos dudaban, pero Pablo confiaba en que tarde que temprano los demás iban a entender. Y tenía una conciencia limpia, pura, delante de Dios, y por eso nota lo que dice en versículo 13. Dice, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis. O sea, lo que está diciendo ahí es que lo que escribí en Primera de Corintios, lo que llevamos viendo aquí en Segunda de Corintios, no hubo nada ambiguo, no hubo algo secreto en ello. Si tú usas la Biblia, la nueva traducción viviente, ahí va a decir este versículo, no hay nada escrito entre las líneas, y me gusta eso. O sea, no escribí nada, no hay nada secreto. Todo lo que les escribí es mi corazón, es eso. Les dice, no es como que escribí algo que se tenía que descifrar o interpretar por alguien más. Ahora, muchos teólogos, si empiezas a profundizar esto, te van a decir que aquí en versículo 13, Pablo está confrontando las acusaciones de haber escrito otras cosas a escondidas. Es lo que se supone. Y aquí les dice, no, al contrario, todo está a aire libre, no hay otras cosas. Y les animo, o nos animo, porque me incluyo yo también. Me encantó lo que dijo, creo que fue Pastor José, todos somos pastores asistentes. Me encantó eso. Entonces nos animo a que seamos aquellos, a que seamos aquellos que cuando ven nuestro ministerio, ven lo que uno dice, que no haya nada escrito entre las líneas, que lo que digamos es tal cual. Lo que dije es lo que quise decir. Y eso es lo que está tratando de decir aquí Pablo. Y luego nos dice con el resto de versículo 13 y 14, dice, y espero que hasta el fin las entenderáis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. El anhelo de Pablo para esta iglesia que él amaba era que algún día le creyeran. Pablo confió en que con el tiempo comprendieran todo, pero se me hizo interesante que Pablo no los forzó a entender. No sé tú, pero yo soy muy amante a defenderme. Yo soy muy amante a explicarme, a convencerte, pero aquí veo que Pablo no lo hace. ¿Sí te fijaste? No lo hace. ¿Por qué? Pues yo creo que porque no fue necesario convencerlos, porque dejó que su testimonio de integridad y de sinceridad hablara por sí mismo. ¿Qué más te puedo decir yo de mí que pueda comparar a una vida de sinceridad y genuina? Nada. Esas son solo palabras. Y pues aunque no le creyeron, aunque algunos hablaban mal de él, su deseo fue que algún día lo vieran como la persona que era. Quizá les dice,
En el día en el que el Señor Jesús regrese, estarán orgullosos de nosotros, de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Y fíjate, así dejó el asunto. Así, ahí se termina mi versículo, pero lo que nos van a compartir vas a ver que no es como que se va a empezar a defender, ¿no? Así dejó el asunto. Y no sé si te has fijado, pero es sumamente difícil tratar de convencer a alguien. Sumamente difícil. Y nos animo a que dejemos de convencer a los demás y en su lugar que vivamos vidas de sinceridad y de sencillez, así como lo hizo Pablo. Que eso hable y nos respalde a nosotros en el ministerio. Que esa sea nuestra defensa. Que seamos como Pablo en decir, ¿te acuerdas cuando dijo en 1 Corintios 11:1? Dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esa es como que la meta, es a lo que le tiramos, a ser imitadores de Él. Y eso solo lo pudo decir siendo una persona que vive con una conciencia limpia delante de Dios. Y número 2, con una vida singular y transparente delante de Dios. Y creo yo en lo que examiné estos 3 versículos que tenemos mucho que aprender de Pablo, ¿a poco no? Porque muchas veces queremos que nuestros hechos, las obras que hacemos, como que avalen quiénes somos, que respalden quiénes somos. O sea, mírame, te sirvo, llego temprano y sirvo y soy el último para irme. Y hago todo lo que me piden y todas esas cosas son buenas. Pero ¿qué está pasando en lo interior? Porque para Pablo, todo el sufrimiento que vimos, se puede decir que de nada le sirvió. Porque aún desconfiaban de él. Les dijo y de todos modos, pues no estamos seguros de ti. Entonces él le dice, pero es que es mi confianza que tengo en mi conciencia y en la sinceridad y lo demás. Pues con el tiempo que me resta, me gustaría considerar con ustedes algunas cosas que creo nos pueden ayudar con eso. Cosas que a lo mejor tú y yo enfrentamos estando en el ministerio. Cosas que pueden ser, creo, de beneficio en nuestro deseo de, a ver si lo puedo como que ligar aquí con nuestro tema de sufrimiento, de beneficio en nuestro deseo de acompañar y consolar a los que sufren. Como dije al principio, mucho de nuestro ministerio es eso, es de estar con las ovejas que sufren. Y claro, hay veces que nosotros necesitamos ese consuelo, lo entiendo. Y qué bueno que estás aquí, porque a lo mejor llegaste tú llegaste necesitado de ello. Y espero que a través de lo que se te ha dado y lo venidero, que Dios te consuele a ti hoy. Pero para mucho del ministerio es que nosotros vayamos y seamos aquellos que consuela a otra persona. Ese es el ministerio. Para eso nos llamó el Señor. Pensé en lo que le dijo Dios a su pueblo en Jeremías capítulo 3, versículo 15. Esto no se lo di a los de los medios, perdón. Pero hablando de sus pastores, de sus líderes, ahí en Jeremías 3:15, que eran rebeldes y desleales, de no buena conciencia, les dice al pueblo, les dice, os daré pastores según mi corazón que os apacienten. Dice conciencia y con inteligencia. Y esa palabra apacentar habla de guardar y de vigilar, o se puede decir de velar por las ovejas. Y a eso nos ha llamado el Señor. No importa si sea la ovejita más pequeña porque trabajas en el cunero, o la que está ya más grandecita, o a ti te toca trabajar con jóvenes, no importa. Es eso, es velar por las ovejas. O se puede decir esto, sufrir con los que sufren. Es eso. Hace 2 días estaba yo aquí ya en Costa Rica con mi familia y me escribió un joven ahí de nuestra iglesia y me dijo, pastor, literal esto es lo que me dijo. Mandó un texto y me dijo, pastor, ora por mí
últimamente he estado batallando con depresión y falta de esperanza. Este joven tiene poco ahí en la iglesia con nosotros, 6 meses si acaso. Apenas empiezo a conocerlo. Apenas se añadió a un discipulado pequeño que tenemos ahí en lunes de fundamentos. Y es eso, es atravesar. Yo no sé qué está pasando en su vida, pero eso nos ha llamado el Señor. Hemos sido llamados a caminar en sufrimiento con los demás. Y yo he notado que hay 2 razones por la cual yo he podido estar con alguien que está sufriendo. La primera es esta, es porque yo he sufrido lo mismo que ellos. Y porque yo he sufrido lo mismo, ¿sabes que yo puedo empatizar? Yo puedo comprender y por lo tanto la gente nos va a querer a su lado. Si tú has pasado por una dificultad y la gente lo sabe, te va a buscar, porque sabe que comprendes. Caso y punto el joven que me escribió. Pero 2, y digo caso y punto porque yo he sido muy transparente que en años pasados yo he sufrido de depresión. O sea, no es como algo que sucede, pero como que de pronto me entra eso. Y llega ni sé por qué, ni si tengo motivo, pero yo como que lo atribuyo a un ataque espiritual del enemigo. Pero como yo he sido sincero con él en prédicas y en otro, él lo ha escuchado y se me pudo acercar. Pero 2, creo que podemos estar con alguien que está sufriendo porque alguien nos puede ver como una persona de confianza. Quizá no hemos atravesado la misma dificultad, pero nos ven como alguien confiable. Dios me ha permitido estar al lado de personas sufriendo solo por esa razón. Hace unos años atrás, un par de años, creo a lo mejor ya hace 3 años, nos tocó a mi esposa estar sentados en la sala de un matrimonio que acababa de perder a su hijo a su suicidio. 18 años el joven. Yo recuerdo a este joven de 10 años. Estas personas no forman parte de nuestra iglesia, son así personas que conocemos. Y es una familia que tiene años observando nuestra vida, no perfecta, pero espero que genuina. Yo no era su pastor, pero pues ahí estábamos a su lado, sin palabras. ¿Qué le dices a una persona? Eso no ha sucedido en mi vida. Yo no sé lo que es atravesar esa dificultad. ¿Y qué le dices a una persona, una parejita que está totalmente destrozada? No hay palabras. Solo lloramos, les abrazamos, lloramos más, oramos, lloramos, les abrazamos, lloramos más. Quiero creer que nos invitaron a estar en ese sufrimiento, no tanto por nuestra experiencia, sino por el ejemplo que les hemos sido a través de los años. Eso tiene un valor en la vida del ministerio. Y si te fijas aquí en nuestro texto, eso fue lo único que pudo ofrecerle Pablo a la gente. ¿Qué más les ofrecía más que eso? Claro, él había sufrido muchas cosas, ya no los mostraron ayer, pero aún, fíjate, aún habiendo sufrido esas cosas, les tuvo que escribir versículos 12 al 14. Pero es que soy de conciencia limpia. Y por lo tanto, 3 cosas, aquí están las reflexiones. Número 1, no subestimes o minimices lo que hayas sufrido. Sea lo que sea, no lo subestimes, Dios lo puede usar. Quizá tu lista de sufrimiento no va a ser como la de Pablo. A lo mejor en tu vida no va a haber azotes, no va a haber cárceles o peligros de muerte, pero tu sufrimiento, escúchame bien, fue sufrimiento, sea lo que sea. Dios lo desea usar para que consueles a alguien más con ello. Entonces aquí está la pauta. Trata de ver tus padecimientos como oportunidades de consolación. Dios lo quiere usar.
Dios no desperdicia absolutamente nada. Número dos, creo que es importante que entendamos que no todos van a aprobar nuestras decisiones. Versículos 12 al 14 fueron escritos justo por eso. Y aquí en esta misma carta, en capítulo 9, Pablo se dirige a los que lo acusaban, porque fíjate, a las mismas personas. Se va a dirigir a ellos porque lo acusaban de no recibir apoyo económico de ellos. O sea, yo nunca he escuchado nada como eso. Normalmente la gente nos acusa por lo contrario, ¿no? Es como que tú pides mucho, pero él porque no lo aceptaba. La iglesia en Corinto veían sus decisiones de no aceptar ese apoyo económico como una debilidad o como algo que invalidaba su ministerio. ¿Por qué? Porque todos los otros pastores ambulantes recibían apoyo, pero él no. Y por lo tanto Pablo toma una decisión que no fue muy popular. Y eso causó que las personas no confiaran en él. Entonces recuerda que Pablo se preocupaba más por su conciencia delante de Dios que delante de la gente. Si él, o si eres, mejor lo digo así, alguien que toma decisiones en algún ministerio, toma eso en cuenta. Tú ora, sé transparente delante del Señor y toma tus decisiones aunque nadie te entienda. Y puedes orar como Pablo, pido que algún día me entiendan lo que he hecho. Última cosa para terminar. Les voy a pedir que dejen su lugar en Segunda de Corintios y me acompañen. ¿Se acuerdan que les dije en Segunda de Timoteo 3? Rápido, vamos a terminar ahí. Segunda de Timoteo capítulo 3. Cuando llegues ahí, busca versículo 10 al 11. Y quiero ver dos cosas aquí, frases, se puede decir clave, creo, en este pasaje. Segunda de Timoteo 3, versículo 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y les llamo la atención al principio de versículo 10 que dice, has seguido mí. Si te gusta a ti subrayar, creo que es una buena frase que subrayar, has seguido mí. Claro, lo que padecemos es útil. Pablo aquí mismo menciona lo que ha sufrido, pero que nuestro ejemplo sobresalga. Que nuestras vidas sean dignas de ser imitadas para que no sean estorbo en nuestro ministerio de sufrimiento. Y digo en nuestro ministerio de sufrimiento porque aquí mismo él lo dice en versículo 11, las persecuciones que he sufrido. Que la gente no se identifique con nosotros solo por nuestras persecuciones y nuestros padecimientos, sino que también con nuestra pureza, piedad ante el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, nos acercamos a ti como el Dios de todo consuelo, que nos ha consolado en tiempos pasados y que, Señor, confío, nos consolarás en las cosas venideras. Pero en medio de todo eso, Señor, como aquellos que han dicho, Señor, como Samuel, habla, Señor, tu siervo escucha. Señor, nos damos cuenta que parte de lo que hacemos es sentarnos al lado de personas que sufren. Y muchas de las veces, Señor, no sabemos lo que decir. Muchas de las veces nuestras palabras no van a llevar peso. Y muchas veces, Señor, nos pones en lugares en los cuales no estamos preparados. Y yo pido, Señor, que nuestra
sinceridad. Nuestra conciencia, Señor, quiénes somos realmente delante de ti. Jamás nos estorbe, Señor, para cumplir con ese llamado. Señor, si hay alguien aquí dentro de nosotros que ha comprometido su conciencia, su sinceridad, que si ponemos su vida bajo la luz, Señor, ahí se expusiera algo, Señor, yo pido que trates con ellos hoy. Porque aunque ninguno de nosotros somos suficientes, Señor, para hacer lo que estamos haciendo, Señor, es un privilegio servirte. Es un privilegio, Señor, ser colaboradores en el ministerio. Tú pudiste haber escogido de muchas personas, Señor. Y aquí estamos. Y yo pido que eso no nos descalifique, Señor. Y que en esta semana tratemos con esas cosas para poder seguir adelante, Señor, siendo útil. Siervos inútiles lo somos, Señor, eso nos queda claro. Pero útiles en la mano de un Dios consolador. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.